vuelta aquí en nuestro segundo bloque con un tema interesantísimo que tiene que ver con la gestión pública con enfoque de procesos. ¿Es así, Ela? Así mismo es. Estuvimos viendo en el primer bloque sobre por qué es importante la gestión de procesos. Bueno, lo que vamos a centrarnos hoy en el tema específico que nos atañe. Desde nos enviaron, consultaron cuál es la visión que tenemos con respecto a estas transformaciones o modificaciones que se quieren hacer en la gestión pública. ¿Cómo podemos optimizar? Y desde esa visión, Ela, comentanos por qué necesitamos un enfoque de procesos en la gestión pública. Bueno, decíamos que proceso es realizar una acción que produce un resultado. Si yo trabajo y no consigo resultado, o en vez de avanzar retrocedo, eso en guaraní se llama yahuariay. Es el esfuerzo que no conduce a nada. Entonces, para que haya proceso tiene que haber avance, tiene que haber resultados. El Estado, y retomo lo que dije en el bloque anterior, nosotros tenemos un Estado social de derecho según nuestra Constitución. Nuestro Estado está obligado a asegurar el acceso a servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad a toda la población. Y por otro lado, a garantizar el acceso a derechos, desde el derecho a la identidad, el derecho a la alimentación, el derecho al estudio, el derecho a la libertad, al libre pensamiento. O sea, hay una serie de derechos humanos universales que el Estado se compromete a garantizarlos. Hay algunos sectores que son más vulnerables y entonces se desarrollan ciertos ministerios exclusivamente para garantizar esos derechos, que vamos a ver cuáles son. Pero volvamos al tema de ¿por qué enfocarnos en el acceso a derechos? Para poder entregar esos servicios y garantizar a la población el usufructo de sus derechos, ¿qué es lo que hace el Estado? Gestiona recursos humanos, gestiona recursos materiales en forma de infraestructura, que son inversiones de largo plazo, o en forma de recursos materiales y tecnológicos para la gestión del día a día. Cuando gestiona recursos humanos, ese es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque empieza con el reclutamiento. Continúa. ¿Qué es el reclutamiento? A nosotros nos suena feo esa palabra porque asociamos con aquella época en que salían a buscar a los chicos que tenían edad del servicio militar y los llevaban. Reclutamiento es atraer. Una empresa privada, un ente público, atrae determinado perfil de personas y a esas de entre esas personas que atrae, que recluta, entonces selecciona. Ese proceso de reclutamiento, atraer a los mejores es lo que uno espera. A veces atrae a los peores por la gestión que tiene. El reclutamiento, la selección, el entrenamiento en servicio, la capacitación, la remuneración, el trabajo por resultados, la valoración del esfuerzo, el premio al esfuerzo, hasta la salida final de ese recurso humano, que puede ser porque decidió salir, porque se jubiló o por algún otro motivo, es un proceso que dura generalmente de 25 a 30 años en cualquier institución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros hace 20 años teníamos unos criterios de selección muy bajos. No se hacía una adecuada, no había un perfil adecuado, no se hacía una evaluación adecuada. Hoy vamos a tener un problema de tener un recurso humano que entró sin la debida capacitación. Pero no solo eso. Eso nos pasa hoy con todo. Prácticamente con todo, pero creo que el sector más crítico es el Ministerio de Educación. Sí. ¿Por qué? Porque al poner una vara muy baja de ingreso, pudieron haber entrado personas muy calificadas y en efecto entraron personas muy calificadas. Pero ¿qué ocurrió? Que los institutos de formación bajaron su nivel de capacitación, porque ¿para qué? Si me piden 1,40 m, ¿yo por qué voy a formar de 200? A todos de 1,40 m. O sea, entonces ese es el impacto de una decisión tomada hace 20 años, hace 25 años. Y si se van tomando decisiones
y se van acumulando decisiones equivocadas, llegamos a tener en un momento dado un problema de falta de adhesión del talento humano a los objetivos de la institución. La gente está desmotivada, la gente estuvo vegetando, estuvo en el freezer, no participa, no se capacita, está ahí, está ya inamovible. Entonces, todas esas cosas van sumando para que hoy yo me encuentro en la situación de no puedo gestionar este talento humano. ¿Y qué puedo hacer? Despedir a todos y contratar a otros. ¿Y de dónde saco a los otros? ¿Voy a importar gente calificada? No se puede hacer. Entonces hay que trabajar, hacer unos procesos de reconversión. Se podría importar, pero la verdad de las cosas que nosotros tenemos esa materia prima en Paraguay. La verdad es que no se puede importar así nomás. Lo más difícil, el proceso más largo es de la formación del talento humano. Por eso es que cuando vienen las industrias, lo primero que te preguntan es, me tocó ir en estos eventos de la Embajada Argentina, sí, ¿verdad? La Embajada de Chile, que agarran y traen las empresas para nuestra nación, porque quieren venir a radicarse acá, que quieren ver. Lo primero que preguntan es el talento humano. Exacto, que dispone el país. Gracias a eso, por ejemplo, en el año 97, Costa Rica logró que Intel elija establecerse en Costa Rica en vez de establecerse en México. Es como que Paraguay, frente a Brasil, compita y Paraguay obtenga que viene Intel. ¿Pero por qué? Porque Costa Rica invirtió ¿Eso se mucho. Puede? Me interesa eso, que Intel pueda venir en aquellos años, Costa Rica invirtió casi 10 años de tiempo en formar bachilleres técnicos en informática. Entonces tenía una base importante de talento humano y obviamente formación secundaria. O sea, la clave es otra vez la educación, la formación media. Obviamente el talento humano se forma, pero si estoy visualizando que esto es lo que voy a contratar, entonces las personas van visualizando eso y se van formando de acuerdo a lo que se demanda. El problema es cuando no muestro qué es lo que quiero. Pero déjame volver al tema de por qué procesos. Cuando gestionamos, por ejemplo, lo que es infraestructura, volvamos otra vez al MEC, la infraestructura, se caen las escuelas, o sea, colapsa todo por todos lados. En Estados Unidos también, los puentes colapsan por todos lados. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La infraestructura se gestiona en un tiempo de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque tengo que, para empezar, diseñar lo que quiero construir o adquirir y instalar. Tengo que licitar. Tengo que hacer la construcción y para todo el diseño ese proceso, inclusive se licita. Exacto, hay un proceso de diseño, de construcción y finalmente de equipamiento y finalmente está disponible esa infraestructura que se necesita. Eso lleva 5 años. Quiere decir que si yo decido hacer un cambio radical de la infraestructura, en 5 años puedo hacerlo. Solo que tengo que enfocar todo el financiamiento disponible a lograr ese resultado. Y tengo que tener también la capacidad, tener las empresas, los trabajadores disponibles, los materiales disponibles y puedo hacerlo en 5 años. ¿Qué pasa con los demás recursos que tengo que movilizarlos? La alimentación escolar, los útiles, todo lo que se gasta en un año y medio se puede transformar la gestión. ¿Por qué? Porque es un proceso corto. Entonces, vemos acá en el MEC tenemos 3 procesos superpuestos. Un proceso que dura 30 años, que puedo reciclarlo, que puedo reactivarlo. Si yo quiero en los próximos años... ¿Cuál es ese proceso de 30 años? El proceso de 30 años es la gestión del recurso humano. Ah, claro, el docente. El docente. Claro, el docente. Claro. Si yo quiero atraer a los mejores para que sean hoy docentes, tengo que motivarle al chico que está en el 6º grado de la escuela y que es la mejor alumna o el mejor alumno a que diga, cuando yo sea grande quiero ser maestro. Y cuando termine la media digo, yo voy a estudiar magisterio porque es una profesión tan digna, tan valorada, tan importante,
Así lo hizo Corea. ¿Hoy alguien te parece que algún chico en nuestro país dice eso? No, no estamos reclutando, no estamos induciendo a que estudien magisterio. Y pensamos que con un examen vamos a solucionar el ingreso de los mejores. No, se soluciona motivando. ¿Y cómo se motiva? Cuando le ve a ese docente que fue contratado hace 20, 25, 15 años en condiciones no óptimas, pero que le damos la oportunidad de dignificarse, de pagar todas sus deudas y de que no se use al Ministerio de Educación como un lugar donde todos los usureros, prestamistas y macateros y vendedores, lo que sea, vienen y cobran del sueldo del docente. Si es maestro, te doy el crédito total, voy a través del ministerio cobrar y cuando llega fin de mes ya no cobras más. Es fácil solucionar eso. Es un proceso que se generó en mucho tiempo, pero se puede cortar y empezar con una nueva visualización. Ese es el primer proceso. El proceso de recursos humanos. El proceso de construcción, ya te dije, es cuestión de enfocarse 3 a 5 años. En 5 años se puede hacer un cambio sustantivo. Obviamente empieza con una definición estratégica de cuáles son las reales necesidades. ¿Qué es lo que ocurrió con construcción de viviendas? Que desde el 2012 nos pasamos haciendo la planificación, la microplanificación. Acá me falta la tapa de un inodoro, acá me falta una canilla, acá me falta un foco, acá me falta un vidrio en la ventana. Cuando me vino el vidrio de la ventana, en un montón de otros vidrios que tuvieron que haber sido sustituidos, pasaron 3 años y lo que está cayendo es el techo. O sea, no hay un análisis y una revisión de la necesidad, no hay una planificación. La microplanificación no es una planificación, una recolección de datos que tiene que ser usada para un proceso de toma de decisiones que es la planificación, en la cual la comunidad decide, vamos a priorizar estas escuelas, vamos a asegurar que los chicos tengan transporte escolar, vamos a mantener la educación inicial cerca de las casas, pero a partir de tal grado se concentran acá, entonces ponemos el esfuerzo acá. La comunidad, liderada por el municipio, en el ámbito del gobierno departamental, con la participación de un MEC desconcentrado, que nunca todavía logró construir ese brazo fortalecido que llegue hasta los territorios. Todavía sigue siendo un ojeado, con una gran cabeza y con unos bracitos así de subdesarrollados. O sea, ese brazo que trabaja en cada departamento no está fortalecido. Entonces, tenemos que hacer ese cambio que no es organizacional, porque el cambio organizacional está hecho desde la ley del 2017. Es un cambio de procesos, de asignación de recursos, de redistribución de recursos. Tenemos muchos docentes y funcionarios administrativos del MEC que decidieron acceder a alguna beca y están de regreso. Usémoslos en los lugares correctos. Tenemos más de 240, que son los 240 distritos que tiene el país. Entonces, estamos hablando de 3 procesos de gestión y estamos hablando también de que cuando colapsan, cuando caen todos los techos al mismo tiempo, ¿es por qué? Porque nos pasamos desde el 2012 reparando, pero no revisando y construyendo la nueva infraestructura. Porque hubo ahí una indefinición de roles. En realidad, el Ministerio de Educación no tiene por qué construir. Y tampoco tiene capacidad de construir la municipalidad. Debería construir un departamento del Ministerio de Obras Públicas. Pero cuando decides construir tu casa y le contratas a un arquitecto porque no eres arquitecta, le dices al arquitecto, yo quiero que los dormitorios miren al este o al oeste, que tengamos un espacio de reunión familiar, que todos los dormitorios confluyan en un determinado. No quiero un modelito estándar de un dúplex de los que hay por ahí. Vos que vas a vivir en esa casa, diseñás tu casa. La comunidad educativa que va a vivir que va a tener a sus hijos formados en esa escuela, con la guianza del MEC, en el sentido de decir, aquí vamos a desarrollar este tipo de pedagogía, aquí vamos a tener un área STEAM,
Entonces ahí se diseña esa escuela. Y ahí se contrata al arquitecto que va a construir. Bueno, el segundo es la infraestructura. Y el tercero, porque nos queda... El tercero son los gastos anuales que se puede revisar en un año. Pero vayamos al tercer componente de esto, porque dijimos, nos enfocamos en prestar servicios, para eso gestionamos recursos. ¿Cuál es el tercer problema? Si la organización funciona relativamente bien, mi trabajo como ministro de Educación, por ejemplo, sería que eso funcione normalmente. El problema es cuando colapsó la infraestructura, colapsó la gestión de recursos humanos, colapsó incluso el suministro de la merienda escolar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir haciendo funcionar, tengo que optimizar eso en lo que pueda, pero tengo que hacer un trabajo de reconversión de todo, de rediseño, de una reingeniería. Una reingeniería. Y eso es un nuevo proceso de mediano plazo que va en paralelo a la gestión mensual. Entonces, ahí están los elementos de la gestión por proceso. Y es un proceso de planificación estratégica, y habíamos hablado aquí justamente cuando hablamos de transformación digital digital en las empresas. La planificación es una palabra muy mal entendida en nuestro país. Cuando se dice planning en inglés, se dice de gestionar la acción de manera planificada, no improvisada. No ir a hacer nomás, tengo la idea brillante y me tiro y hago y no pasé por todo. O buscar de otro lado, copiar y pegar. Copiar y pegar. O sea, la planificación supone una preparación, una comprensión de qué voy a resolver. ¿Y qué tengo también? ¿Qué recursos tengo? Construyo la solución, gestiono la solución para lo cual asigno presupuesto, controlo y ahí me doy cuenta de que no todo lo preví y tengo la oportunidad de evaluar y reciclar ese proceso para ir optimizando. Es un proceso continuo que tiene que instalarse, cíclico. No es simplemente hacer un plan. Excelente. Bueno, nos vamos a un cortecito, vamos a seguir hablando sobre todo esto que tiene que ver la gestión de procesos en la función pública. Nos vamos a un cortecito, quédate ahí.